Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 13 versus el Redmi Note 12S. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces, comencemos. En el Redmi Note 13 encontramos las siguientes dimensiones: 162.3 x 75.6 x 8 mm de grosor y un peso de 188 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido. En la parte superior tendremos el puerto jack de 3.5 mm, el segundo altavoz, sensor infrarrojo y el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo no tenemos nada. Y por último, en el marco inferior tendremos el altavoz, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y la bandeja de tarjeta SIM. Adicional a esto tenemos su lector de huellas en la pantalla. En el Redmi Note 12S encontramos las siguientes dimensiones: 73.4 x 159.9 x 8.1 mm de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 mm. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. A pesar de que ambos terminales comparten esa molesta tendencia a atrapar las huellas en su trasera lisa y cuentan con módulos de cámara sobresalientes que llaman la atención al primer toque, su peso ligero y formas más redondeadas del Redmi Note 12S le dan la ventaja sobre el Note 13, con sus apenas 179 gramos y bordes suavemente curvos que facilitan el agarre para largas sesiones de video, mientras que el Note 13, algo más pesado y de cantos más marcados, se percibe un pelín menos cómodo cuando lo sujetas con una sola mano. Además, aunque el lector de huellas bajo la pantalla del Note 13 aporta un extra de premium visual, en el día a día su velocidad de lectura puede quedarse atrás frente al lector lateral del 12S, que combina desbloqueo rápido y naturalidad. Con altavoces dobles, jack de audio y puerto USB-C prácticamente idénticos y el plus del sensor infrarrojo en ambos, sin embargo, es el acabado ligeramente satinado del Note 13 junto con su pantalla, que se funde mejor con el cuerpo, el que otorga un plus de sofisticación visual y ergonomía, convirtiéndolo en nuestro campeón para quienes buscan una experiencia premium sin renunciar a la practicidad diaria. El Redmi Note 13 cuenta con el procesador Snapdragon 685 octa-core que corre a 2.8 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 12S cuenta con el procesador MediaTek Helio G96 octa-core, en donde dos núcleos corren a 2.05 GHz, mientras que los otros 6 corren a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. Aunque ambos teléfonos mueven con soltura las tareas de todos los días, el Redmi Note 13 con su Snapdragon 685 fabricado en 6 nanómetros inicia las aplicaciones al instante y casi no se calienta ni al navegar con varias pestañas o chatear por largas horas, ofreciendo una experiencia muy suave y silenciosa, mientras que el Redmi Note 12S, impulsado por el Helio G96 de 12 nanómetros, cumple bien la funcionalidad básica, redes sociales y el streaming, pero tiende a ponerse caliente al cambiar entre aplicaciones exigentes o al reproducir videos en alta calidad. Al pasar a juegos de alto nivel como el PUBG o el Asphalt 9, el Note 12S aguanta los 90 Hz, solo bajando la calidad a suave extremo y alcanza los casi 42 grados tras largos ratos, lo que resulta incómodo al sostenerlo y puede provocar ligeras bajadas de frames, mientras que el Note 13 mantiene PUBG en unos estables 30 fotogramas por segundo con gráficos medios y rara vez supera los 40 grados centígrados gracias a su chip más eficiente y una mejor disipación, de modo que el rendimiento no sufre tirones incluso después de media hora de partida. Esa diferencia en el tamaño del proceso, 6 nanómetros frente a 12, se traduce en menos calor y más autonomía cuando le das trabajo al teléfono, lo que convierte al Redmi Note 13 en el ganador claro tanto en el uso diario como para las sesiones de juegos intensa.
En el Redmi Note 13 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 49 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular da una capacidad para unas 11 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 12S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 32 minutos aproximadamente. Aunque ambos presumen la misma batería de 5000 mAh y carga rápida a 33 watts, el Redmi Note 12S lleva la delantera en velocidad de carga y aguante puro, llenándose del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 12 minutos y durando unas 13 horas y 32 minutos con brillo y sonido al máximo, mientras que el Note 13 tarda algo más de 1 hora y 49 minutos y rinde unas 11 horas y 39 minutos bajo esas mismas condiciones. Sin embargo, Xiaomi ha metido en el Note 13 su Battery Health 3.0 y un motor de carga inteligente que adapta la curva de carga a cada situación y reduce el calor y el desgaste de la batería tras muchos ciclos de carga, de modo que aunque el Note 12S ofrezca un plus inmediato de autonomía y recarga express para el día a día, el Note 13 cuida mejor la salud de su celda a largo plazo y mantiene temperaturas más contenidas durante cargas intensas o sesiones de juego prolongada, lo que al final se traduce en una vida útil más duradera sin penalizar demasiado el uso cotidiano. Por eso, si lo tuyo es exprimir cada ciclo con la seguridad de que la batería envejezca menos, y a pesar de que sea el dispositivo que menos autonomía logró, considero esta nueva tecnología como clave para un disfrute adecuado del terminal, por lo que para mi concepto el ganador es el Redmi Note 13. El Redmi Note 13 viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 446 píxeles. Además cuenta con el notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 89%. El Redmi Note 12S viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. Aunque ambos modelos presumen pantallas AMOLED que brillan con colores intensos y negros profundos, el Redmi Note 13 eleva la experiencia con su panel de 6.67 pulgadas a 120 Hz, bordes muy finos y un notch frontal circular que pasa casi desapercibido y deja la vista totalmente libre, mientras que el Note 12S se conforma con 6.43 pulgadas a 90 Hz y de igual forma con un notch circular. En términos de saturación, el Note 12S muestra colores muy vivos, gracias a un brillo medio de 631 nits que incluso llega a 900 nits en zonas pequeñas, pero tiende a sobrecargar los rojos y verdes, mientras que el Note 13 equilibra mejor las tonalidades sin caer en lo apagado y llega a los picos de 1300 nits para mantener legible la pantalla en exteriores bajo el sol. Los ángulos de visión en ambos son excelentes por la naturaleza del AMOLED, aunque se nota algo de pérdida de contraste al inclinar el Note 12S más allá de los 30 grados, mientras que el Note 13 apenas se inmuta y conserva la fidelidad del color. Además, la tasa de refresco de 120 Hz no solo ofrece desplazamientos más suaves en menús y scroll, sino que mejora la percepción de fluidez al interactuar con la interfaz, algo que los 90 Hz del 12S no iguala. Sumando una pantalla más grande y envolvente, una curva de color más natural y una respuesta táctil más ágil, el Redmi Note 13 se alza como el ganador indiscutible de este apartado, para quienes buscan la mejor experiencia visual diaria. El Redmi Note 13 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.7, un lente gran angular de 8 y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 12S ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 108 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.4.
Aunque ambos modelos lucen cámaras traseras de 108 megapíxeles que destacan por captar bastante luz y color, el Redmi Note 13 se lleva la ventaja al ofrecer fotos de día con tonos más vivos y un mejor manejo de contraste. Mantiene bien los detalles en zonas claras y oscuras sin quemar el cielo, mientras que el Note 12S suele reproducir colores algo más apagados y planos. Al activar el modo noche, el Note 13 ilumina las escenas con una naturalidad sorprendente y aplica un bokeh más suave y definido, mientras que el 12S tiende a sobreexponer luces puntualmente, generar más ruido en las esquinas y un desenfoque menos homogéneo en retratos nocturnos. En ambos casos la estabilización es solo digital, por lo que las tomas en movimiento pueden salir temblorosas si no se sujeta el móvil con firmeza, pero el procesado del Note 13 mantiene el ruido bajo control incluso al hacer zoom y conservando los bordes más nítidos que su rival, que en ocasiones introduce artefactos al ampliar. La combinación de una mejor reproducción de color, mayor nitidez en bordes y un modo noche más refinado hacen del Redmi Note 13 nuestro ganador fotográfico. El Redmi Note 13 le gana al Redmi Note 12S en diseño, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 12S no le gana en ningún aspecto al Redmi Note 13. El Redmi Note 13 resulta el vencedor por ofrecer ese equilibrio perfecto entre potencia, pantalla y cámara, sin sacrificar autonomía ni calentar demasiado bajo presión, mientras que el Note 12S, pese a su ligereza y cargar más rápido el celular, no iguala la suavidad de sus animaciones ni la nitidez y viveza de sus tomas en cualquier condición. La experiencia visual del Note 13, con su refresco más ágil y brillo sin distracciones, acompaña mejor nuestras horas de uso, y su procesador optimizado mantiene los juegos y aplicaciones funcionando sin tirones ni sobrecalentamiento. En fotografía, sus imágenes lucen más naturales y detalladas, tanto en el día como de noche, con un procesado que controla mejor el ruido, resalta colores sin pasarse, algo que el 12S no consigue con la misma consistencia. Además, la curva de su diseño, la sensación en mano y la inteligencia de su batería contribuyen a que cada interacción se sienta más pulida y duradera. Por todo esto, cuando buscamos un teléfono que responda con soltura al uso diario y aguante sesiones exigentes sin flaquear, el Redmi Note 13 se corona como el claro ganador. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.